Buenas tardes. Bien, hermanos, llegamos a la última enseñanza de este día y yo quisiera que en este último encuentro a la luz de la palabra tengamos más que una enseñanza, una meditación a la luz de la palabra. Bueno, cuando uno dice meditación, llegará la tentación de empezar a decir a todo que sí, porque empiezan a dormirse ahí. Entonces, yo le pido que si se duerme, por favor no ronque muy duro, porque puede despertar al que está al lado. Bien, este último encuentro de este día, que será en modo de meditación, vamos a ir hablando, pero a la vez vamos a ir orando. Por eso es que será un poquito distinto a lo que hemos hecho durante este día. Creo que la mejor manera de vivir este último momento de encuentro puede ser mucho más fructífero si lo hacemos así. Esta meditación, entonces, sin más preámbulos, yo la he titulado Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Ya les decía yo esta mañana que en el Evangelio de Mateo Jesús se presenta como el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Pero yo quisiera irme en esta meditación al Evangelio de Lucas para que juntos hagamos al final de esta tarde esta petición: Señor, quédate con nosotros. En Mateo, la certeza de que el Señor está presente hace que no haya necesidad de tener esta súplica, pero en el Evangelio de Lucas sí. En el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la misión, se hace indispensable que en el caminar, en el saber de Dios, a veces nos sentimos perdidos, a veces nos sentimos cansados, a veces nos faltan fuerzas, y por eso habrá que decir: Señor, quédate con nosotros. Del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículos 13 y siguientes, una historia preciosa que vale la pena ser contada en este encuentro de servidores. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. ¿De qué día está hablando el Evangelio de Lucas? Del día de la resurrección, el día de gozo, el día donde el Señor ha vencido la muerte. Pero curiosamente, justo ese día, dos de los discípulos, atención, dos que ya conocían al Señor, que ya seguramente habían caminado con Él, que conocen su grandeza, su misericordia, su poder, que seguramente están convencidos de que el Señor precisamente ha sido la respuesta a muchas necesidades de muchos hombres que se acercaron al Señor. Es decir, han conocido el poder de Dios porque caminaron con Él. Por eso el Evangelio de Lucas los llama discípulos, porque saben quién es Jesús. Y en ese día de gozo, en ese día de alegría, ¿qué hacen? Dice el texto. Se van a un pueblecito llamado Emaús, que dista 10 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén en el Evangelio de Lucas, pero también en la Biblia, es el lugar de la bendición. Jerusalén es el lugar de la resurrección, es el lugar del amor, pero sobre todo es el lugar de la presencia de Dios. Es el lugar de la presencia de Dios. Pero ¿por qué estos discípulos precisamente se van a ir de Jerusalén para Emaús? ¿Por qué se van?
El texto nos lo va a decir después, me adelanto un poco, porque su corazón está lleno de tristeza, porque su corazón está lleno de dolor. Sí. Creo que se equivocó al decir el capítulo 24. 24. Bien, sí, tiene toda la razón, capítulo 24. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? 24, gracias, 24. Capítulo 24, sí, no sé por qué dije 22. Capítulo 24, versículo 13. Les estoy diciendo entonces que estos dos discípulos se alejan del lugar de la bendición, se alejan del lugar de la presencia de Dios. Y es que cuando uno en la vida espiritual tiene problemas, o cuando incluso uno en la vida espiritual cae, uno por vergüenza o por culpa tiene la tentación de alejarse de la presencia de Dios. Piensen y verá que cuando uno comete por ahí un pecadillo, un pecado, y entre más grave, y uno tiene que ir a la Eucaristía, entre más, y no alcanzó a confesarse, entre más grande el pecado, uno como que se hace más lejos del altar. Como que uno siente vergüenza y no se atreve ni a mirar, no se atreve, uno como que es ahí cuando más cerca deberíamos estar, porque más necesitamos de la misericordia del Señor, pero curiosamente, por alguna razón extraña, como que más nos alejamos. También a veces cuando sentimos tristeza o cuando el dolor se apodera de nuestro corazón, ahí es cuando más necesitamos del Señor, pero curiosamente más nos alejamos. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Es decir, a veces cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades en nuestro servicio, lo más fácil es salir corriendo. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué hablaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. Él les dijo: ¿qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Estos discípulos ya escucharon de voz de las mujeres que el Señor sí venció la muerte. No es una primera noticia para ellos. Ya supieron que los discípulos, los apóstoles fueron y encontraron el sepulcro vacío, pero todavía siguen llenos de tristeza y llenos de dolor. Tal vez uno de los grandes obstáculos en el caminar del servicio es ese, el dolor. Y es que cuando el dolor llega a nuestra vida, como que nos paraliza. El dolor nos roba libertad, nos roba esperanza. El dolor hace que las cosas se vean de una manera distinta. Estos dos que ya saben y han escuchado que el Señor de alguna manera ya no está en el sepulcro, se van de Jerusalén. Lo normal no sería, muchachos, muchachas, que al escuchar lo que han escuchado, que el Señor realmente no estaba en el sepulcro, que es lo normal, pues o que se preocupen y empiecen a buscarlo, o que crean lo que han dicho las mujeres, pero ellos salen del lugar de la presencia de Dios. Ellos salen del lugar de la presencia de Dios. Otro dato curioso es que uno de los discípulos tiene nombre. ¿Cómo se llama?
El otro no. El otro no tiene nombre. Y el otro no tiene nombre porque el Señor quiere involucrarnos a nosotros en esa historia. El otro que va caminando con Cleofás eres tú y soy yo. Estos dos discípulos entonces en el camino están enfermitos de dolor. Del dolor de saber que el Señor aparentemente les había prometido algo y el Señor los ha decepcionado. Se sienten decepcionados de Dios. Y es una gran tentación para nosotros los cristianos, porque cuántas veces uno piensa que cuando empieza a orar, que cuando empieza a ir a misa, que cuando empieza a rezar el rosario, que cuando empieza a ir al grupo de oración, que cuando empieza a alabar y bendecir y glorificar al Señor, no va a tener problemas. No es cierto. A veces pensamos que por estar cerca del Señor la dificultad no va a llegar a nuestra vida. Créame que no es así. Todos los que están aquí, sin excepción, hemos experimentado momentos dolorosos en nuestra vida, y si aún no ocurre, llegará un momento donde los tendremos que experimentar. Estar con el Señor no nos exime del dolor, pero la diferencia está en que a pesar del dolor será más fuerte el amor del Señor que nos sostiene, y descubriremos que en el camino ese dolor se transformará en una nueva experiencia de salvación y de redención. El gran problema de los discípulos, de estos dos discípulos, está en que el dolor es tan grande que salen corriendo, que salen huyendo de su realidad, que no quieren más, que no se quedan en Jerusalén. Cuando yo llegué a Italia, una de las primeras cosas a la que me invitaron mis amigos italianos fue la siguiente. Ellos me dijeron: ciao Don, ma lei ha visto questo film che si chiama La vita è bella? Certo che l'ho visto, ma lei non ha visto questo film qui in Italia? Me estaban diciendo: padre, usted ya vio esa película italiana que se llama La vida es bella. Yo les dije que sí, que la había visto, y ellos me dijeron: pero no la ha visto aquí en Italia, tiene que verla con nosotros. No sé si ustedes se vieron este film. Si no se la vio, no se preocupe, se la voy a contar y el final y todo. La vida es bella es la película de un hombre que quiere conquistar a una mujer. Paréntesis pequeñito, los solteros que están aquí, los muchachos que son solteros. Hay tres caminos para conquistar a una mujer. El primer camino es el camino de la presencia. Es decir, que usted se vea tan guapo, tan bonito, que ella lo vea y caiga rendido a sus pies. Ese, tranquilo, no es su caso. Hay un segundo camino, y es el camino de los detalles. De los detalles. Ser detallista, no porque las mujeres sean interesadas, absolutamente no. Pero con el detalle de alguna manera se le está diciendo a la otra persona que le importa. Pero como usted no tiene dinero, le queda solo un tercer camino, que es el camino que usa el hombre de esta película, La vida es bella, para conquistar a la mujer. ¿Cuál es el camino? El camino de hacerla reír. Los primeros 40 minutos de la película, uno está en una comedia. Un hombre que quiere conquistar a una mujer y uno se ríe por todas las ocurrencias que él hace para conquistarla. Al final de tanta ocurrencia y ella de tanto reírse, ella termina conquistada por ese hombre. Entran a una casita con un jardín bonito que hay afuera, y de pronto la música cambia, la música de la película cambia, y sale un niño de unos 5 años tal vez, y uno se da cuenta que el niño es el fruto del amor de esta nueva pareja, de esta conquista. La película cuenta la historia de amor de este hombre y esta mujer en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando el niño sale, también la Segunda Guerra Mundial de alguna manera empieza. Y entonces nuestro protagonista es de descendencia judía, y entonces se los llevan a un campo de concentración nazi, y empieza la tragedia. Lo separan de la mamá, de la esposa, y él se queda con su hijo.
y empieza a darse cuenta que a los niños los empiezan a asesinar. Y entonces se inventa un juego diciéndole a su niño: tienes que estar escondido. Mira que ya no ves a los otros niños, no los ve porque están muertos. El ganador, dice el papá, le darán un tanque de guerra. Ese será el premio. Y uno empieza en esa tragedia, hombre, a uno le empiezan a sudar los ojos. Claro, las mujeres en cine lloran, los hombres no, a los hombres nos sudan los ojos. Y por eso uno veía en esa época que las mujeres son más libres. Las mujeres no tenían problema en llorar, los hombres no. Usted cuando ve a un hombre haciendo esto en cine es porque está llorando. Se está secando el sudor de los ojos. Hace esto, se rasca la frente y con esto disimuladamente se limpia el ojo. Claro, a uno es que es muy triste por todo lo que se va viendo. Al final de la película, llega al final de la guerra. Ya la victoria está a la puerta. Y uno dice, después de tanto sufrimiento, dice: ay, por fin, por fin. Y cuando el papá y el niño van rumbo a buscar a la esposa y a la mamá, justo en el camino se encuentran con un soldado alemán. Uno no ve la imagen, no, ve más bien sombras y escucha los disparos. El soldado alemán asesina a nuestro protagonista. Y uno se queda, ya de por sí venía viendo una película triste, pero ahí uno se queda sin palabras. Además, porque los latinos somos felices viendo novelas porque nos gustan los finales felices. Usted desde el inicio de la novela empieza a verla, ya ve cuáles son los dos protagonistas y ya sabe que a pesar de las dificultades, a pesar de que ella es pobre, él es rico, ella es ciega o termina en una silla de ruedas, ellos creen que son hermanos en el camino, pero resulta que no, resulta que la rica era ella y el pobre era él. Bueno, después de todo eso, uno al final, cuando en la última escena los ve juntos en una iglesia donde hay un mal actor, siempre el peor actor de todos es el cura, un mal actor que les da la bendición y aparece la palabra fin y uno dice: ay, qué novela tan linda. Me encantó la novela. Claro, porque uno siempre quiere que en la novela los finales sean felices. Si los finales no son felices, uno dice: esa novela no me gustó, esa película no me gustó tanto, qué final tan triste. Al final de la película el niño se encuentra con la mamá, lo han subido en un tanque de guerra como para darle consuelo a uno, pero ya no hay nada que lo consuele. Uno ya está demasiado triste con esa película. Les pregunto una vez más, ¿cómo se llamaba este filme? Dígalo un poquito más fuerte. ¿Qué tiene de bella la vida cuando la gente que amamos se muere? ¿Qué tiene de bella la vida cuando entregamos nuestro corazón y solo encontramos aparentemente decepción? ¿Qué tiene de bella la vida cuando entregamos el corazón y nos lo pisotean? ¿Qué tiene de bella la vida cuando te entregas por causa del evangelio y aparentemente no lo valoran? ¿Qué tiene de bella la vida cuando quieres amar y solo encuentras rechazo? ¿Qué tiene de bella la vida cuando te donas, cuando entregas, cuando caminas y aparentemente no avanzas? ¿Qué tiene de bella la vida cuando tú te enfermas? ¿Qué tiene de bella la vida cuando a nuestra puerta llega una experiencia de dolor? La respuesta es todo. Porque es en los momentos difíciles cuando sabes que Dios te sostiene. Es en los momentos difíciles cuando sabes que solo Dios basta. Es en los momentos difíciles cuando valoras tu familia. Es en los momentos difíciles cuando sabes quiénes son los amigos de verdad. Es en los momentos difíciles donde sabes que Dios siempre está ahí para tender la mano y levantarte. Es en los momentos difíciles cuando sabes que la vida, a pesar del dolor, sigue siendo bella. Sigue siendo bella. Por eso la fe es un regalo para los momentos difíciles. La fe es un regalo para los momentos difíciles. Cuando todo aparentemente no funciona, cuando las cosas no salen como esperábamos, es ahí cuando la fe nos ampara. Es ahí cuando la fe nos sostiene. Bendita y preciosa fe
que viene en nuestra ayuda, que viene en nuestro auxilio y nos levanta. Quédate con nosotros, Señor, porque el dolor golpea demasiado fuerte sobre nuestra casa y sentimos que esta casa se derrumba. Hasta aquí la primera parte de esta reflexión. La historia apenas está empezando. Pero les dije que íbamos a ir orando a medida que íbamos a ir hablando. Así que es el momento, creo yo, hermanos servidores. Vamos a orar por nuestros dolores. Vamos a orar por nuestros dolores. A todos, en algún momento de nuestra vida, les decía, hemos tenido que confrontar situaciones difíciles. Hay realidades que han golpeado nuestro corazón y hacen que tal vez salgamos huyendo de Jerusalén. Porque es que duele. Y cuando la vida duele, qué difícil es mantenerse firme. Se vale que duela, se vale que duela. Y duele porque tienes un corazón que siente. Lo que no se vale es que quieras alejarte del Señor. Es que ya no quieras hablar con Él. A veces sentimos que Dios nos falló. A veces sentimos que el Señor debía ayudarnos un poco más y eso tal vez no ocurrió. Yo les conté ayer en la oración final de la muerte de mi hermano. Lo que no les conté es que mi familia en aquella época no iba mucho a la iglesia. Yo ya estaba en mi primer año del seminario y estaba en una misión a unas 15 horas de mi casa. Cuando yo llegué, estaban en el velorio de mi hermano, ya era de madrugada, y cuando yo llegué, yo quise abrazar a mamá. De hecho, ella me abrazó, pero en medio del abrazo me dijo, ¿y dónde está tu Dios? Y me dijo, por primera vez le pedí a tu Dios que cuidara la vida de mi hijo y tu Dios no quiso escuchar. ¿Dónde está tu Dios? Hablaba el dolor de una mamá que había acabado de perder a su hijo. Y qué difícil es hablar con Dios cuando el corazoncito está hecho pedazos. Sin embargo, seguimos perseverando en la oración y el milagro ocurrió un poquito más adelante, un mes después. Después de haber orado todos los días en mi casa con mis papás, o por lo menos de reunirlos, ellos sin estar muy de acuerdo, todas las noches durante ese mes hicimos esta oración. Señor, esta familia te perdona, no porque hayas querido la muerte de Mauricio, sino porque nosotros te hemos culpado. Francisco de Asís enseña que hay que perdonar a Dios no porque Dios mande cosas malas, no las manda, pero Dios en su infinita misericordia nos da la gracia de decir que lo perdonamos para que nuestro corazón pueda ser libre. No porque Él haya mandado cosas malas, Dios no lo hace, pero sí más bien para que nuestro corazón descanse. Ese es Dios, el que se hace responsable de nuestros dolores. Con razón dice Isaías, Él cargó con nuestros dolores. Y entonces un mes después, yo he tomado la decisión de no regresar al seminario, sino de quedarme con mis papás. Mi mamá me dice, tienes que irte, pero ustedes me necesitan, le digo, y me dice, no te preocupes, vete tranquilo, que ya yo perdoné a Dios, no porque Él haya querido la muerte de mi hijo, sino porque yo lo venía culpando. Entrégale al Señor tus dolores, entrégale al Señor
Eso que ya debería estar sano, pero todavía duele. En esta tarde, hermano mío, hemos venido este fin de semana a formarnos, pero sobre todo hemos venido este fin de semana a encontrarnos con Jesús, a encontrarnos con Él. El Señor conoce tu corazón. A Él no puedes ocultarle nada. Hay cosas que no deberían doler, pero que duelen. Hay cosas que están ahí. La pérdida de ese ser querido. ¿Cómo duele? La preocupación por ese hijo que anda en malos pasos. ¿Cómo duele? Pero también cómo duele el sentirme rechazado en mi comunidad. Tal vez no sentirme apreciado. Es el momento de que tú y yo delante de Dios le entreguemos a Él nuestros dolores. Le entreguemos al Señor aquello que está ahí. Que está ahí. Señor, tú eres varón de dolores, Jesús. Yo quiero entregarte, Señor, en esta tarde, el dolor de mis hermanos. Yo quiero entregarte, Señor, sus corazones. Señor, en muchos corazones de los que están aquí han habido experiencias difíciles. Señor, estos corazoncitos han experimentado el sufrimiento. Señor, ellos han querido hacer las cosas bien. Y aún así, Señor, han tenido momentos difíciles en sus casas, con sus esposos, con sus esposas. Hay mujeres aquí, Señor, que han sido abandonadas por sus esposos. Y duele, Jesús, y duele. Recibe, Señor, nuestros corazones. Recibe todo aquello que nos preocupa. Esa enfermedad, Señor, ese dolor físico incluso. Queremos entregártelo en esta tarde. Entrega tus dolores al Señor. Entrega tus preocupaciones a Él. Él ha estado caminando contigo y en ese momento de dolor tal vez no lo has visto, pero Él ha estado ahí, como estos dos discípulos que no vieron que Jesús, no descubrieron que Jesús estaba con ellos, y sin embargo Jesús camina por ellos, con ellos. ¿Y qué es? ¿Y qué es lo que ha pasado? Jesús sabe qué fue lo que pasó, pero te pregunta en esta tarde, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Y por qué tu corazoncito está roto? ¿Y por qué es que duele tanto? Cuéntale a tu Dios de tus dolores. Cuéntale a tu Dios de tu tragedia. Cuéntale a tu Dios de tus lágrimas, de tu soledad, de tu frustración. Cuéntale a tu Dios de tu rabia. Cuéntale a tu Dios de tu decepción. Cuéntale a tu Dios de tu vida. Cuéntale a tu Dios de tus dolores. Y deja que Él en esta tarde te acompañe en el camino. Pon tu mirada sobre mí, Señor, en lo profundo de mi corazón, en esa herida que aún abierta está y que no deja de sangrar. Pon
tu mirada sobre mí, Señor, en lo profundo de mi corazón, en esa herida que aún abierta está y que no deja de sangrar. Mírame, mi Señor, mírame, por favor. Sé que soy pecador y necesito de tu amor. Mírame, mi Señor, mírame, por favor. Solo tu compasión puede sanar mi corazón. Jesús les dijo entonces: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras con lo que se refería a él. Segundo momento, después de que los discípulos le entregan al Señor sus dolores, su preocupación, el Señor los interpela y les dice: pero ¿por qué no entienden? Y el problema de los discípulos no entienden es porque no escuchan. No escucharon a las mujeres, no escucharon a los apóstoles. A veces el problema en nuestra vida es que no escuchamos. Yo les decía esta mañana que la manera para amar nace de una buena escucha. Solo el que escucha realmente se enamora de Dios. Y por eso lo que el Señor está haciendo en el camino es abriendo el corazón para que puedan escuchar. A veces nosotros, carismáticos, yo también, nos olvidamos de que en nuestra oración no solo debemos decirle cosas a Dios, sino que es necesario y sobre todo escucharlo. Por eso a mí me encanta pensar todos los días cuando me levanto que antes de yo decirle cualquier cosa a Él, es Él el que empieza a hablar. Es Él el que tiene algo que decirme al corazón. Cuando escuchas y escuchas la voz de Dios en tu oración, créeme que el camino se hará menos trágico y menos difícil. Pero tenemos que escuchar y por eso tenemos que ser servidores de la palabra. Cuando la renovación nace en un ambiente de oración constante, pero a la luz de la palabra. El padre Raniero Cantalamesa va a decir una frase tal vez muy difícil, pero muy cierta. El padre Raniero dice: cuando la renovación nació y dos carismáticos se encontraban, empezaban a orar. Hoy en día dos carismáticos se encuentran y empiezan a hablar de lo importante que es la oración. Pero ya no es como antes. Debemos, hermanos míos, avivar el carisma de la oración. Es decir, y en el carisma de la oración no solo decirle cosas a Dios, sino sobre todo escucharlo, escuchar su voz que nos enamora. A mí me da mucha tristeza, pero los grupos de oración hoy en día se volvieron trampolines de predicadores.
Uno a un grupo de oración, perdóneme, puede haber la enseñanza de un ratito, una cosa sencilla, pero uno a un grupo de oración, ¿a qué va? A orar, a hablar y a escuchar al Señor. ¿Por qué nuestros grupos de oración se enfrían? ¿Por qué la gente no viene? ¿Por qué no oramos? Y hacemos cualquier cantidad de cosas menos lo que tenemos que hacer en un grupo de oración, que es escuchar a Dios, entregarle a Él nuestros dolores, agradecerle a Él por nuestra vida, alabarlo, bendecirlo y glorificarlo, incluso en medio de las dificultades y de los problemas. Hombres y mujeres de la palabra, lo que está haciendo Jesús es diciéndole a estos apóstoles, a estos discípulos, perdón, no han entendido porque no han escuchado, y por eso los pone a escuchar. Piensen y verá que a veces en nuestra oración hay todos los elementos que nos enseñaron en el grupo, pero nos falta lo más importante, escuchar al Señor. Y así, por ejemplo, un carismático en la mañana se pone de rodillas y hace más o menos esta oración. El carismático ora así: Señor, en este día yo te alabo, te bendigo, te glorifico, te ensalzo, te doy gracias por todo lo que me das, Señor, y más que nunca te doy gracias por este día maravilloso que me has regalado. Te doy gracias, Señor, porque estoy vivo, te doy gracias por la salud, te doy gracias por mi esposo, te doy gracias por mi familia, Señor, te entrego todas las enfermedades que hay en el mundo, te entrego, Señor, a todas las personas que están sufriendo en el mundo, te entrego a mi párroco, Señor, que es un desgraciado, pero igual bendícelo, Señor. Te entrego, Señor, a mi vecina, tú sabes que tiene una lengua que puede comulgar desde el atrio y le queda sobrando lengua, pero aún así, Señor, te la entrego, tú sabes que me hace la vida imposible. Te entrego, Señor, a todas las personas que están en este momento sufriendo, que están agonizando, Señor, me abandono en tus manos. Te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, lléname de tus dones, de tus carismas, salta a la baranda, oh Santo Espíritu de Dios. Hoy te entregamos, Señor, la misión que me estás entregando. Te quiero entregar, Espíritu Santo de Dios, el grupo de oración, para que lo unjas con dones y carismas nuevos. Espíritu Santo de Dios, muéstrame el camino, tú que eres luz, tú que eres descanso, Santo Espíritu de Dios. Hoy te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor. Te entrego también, Señor, aquellas cosas por las cuales me cuesta, Señor, caminar. Tú sabes, Señor, cuáles son mis necesidades. Tú sabes, Señor, cuáles son mis problemas. Hoy te entrego, Señor, también aquellas personas que están pasando dificultades. Hoy, Señor, me abandono en tus manos y te pido perdón también, Señor, por todos mis pecados. Tú sabes, Señor, que yo soy pecador. Tú sabes, Señor, cómo mi corazón, Señor, fácilmente se distrae en la oración. Tú sabes, Señor, que no siempre soy caritativo con mi suegra. Tú sabes, Señor, bendícela o llévatela para el cielo, ilumínala, no le quites todo lo malo porque va y se desaparece, Señor. Bendice a todas las personas que me han hecho daño. Perdóname por todos mis pecados, Señor. Hoy te pido todo esto y me abandono en tus manos, Señor, por intercesión de María. María, Virgencita, Reina del Cielo, Madre de Luján, cúbreme con tu manto santo. Virgencita María, presenta todas estas necesidades e intenciones ante Jesús tu Hijo, porque Jesús no te dice que no, por eso acudo a ti, oh Madre Santísima, Virgencita de Luján. Hoy más que nunca, Madre del Cielo, enséñame a alabar y a bendecir al Señor con el corazón que tú lo hiciste. Te alabo, te bendigo, te glorifico y te ensalzo, Señor, ahora y por siempre. Amén. Oración del carismático. Hubo alabanza, acción de gracias, oración de perdón, efusión de Espíritu Santo, oración de los unos por los otros, todo en uno, a intercesión de María. ¿Pero qué le faltó a esa oración? Escuchar a Dios. Y yo no estoy diciendo que no tengamos que alabar y bendecir al Señor. Claro que sí, claro que sí. Y tengamos que exaltarnos y gozarnos en Él y contemplar su hermosura. ¿Y cómo no pedir la intercesión de nuestra Madre? Claro que sí. Pero escucha al Señor, escúchalo. Escúchalo. Sé un hombre y una mujer de la palabra. Y empezando, dice el texto, bellamente. Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les interpretó las escrituras en lo que se refería a él. Hombres y mujeres de palabra que oran con la palabra, pero que estudian la palabra. Que estudian la palabra de Dios. Todos nosotros, sin excepción, en algún momento de nuestra vida, le hemos pedido al Señor que nos confirme a través de su palabra lo que estamos viviendo. Y abrimos la Biblia y el Señor nos responde. Otras veces vamos a la Eucaristía y la primera lectura es una respuesta a nuestra necesidad. Pero no nos acostumbremos solo a estar abriendo la Biblia de un modo como mágico, porque de alguna manera a veces violentamos a Dios. No estoy diciendo que a veces el Señor nos mueve a hacerlo y está bien, pero no siempre. Porque si no, te va a pasar el día que estás triste
Y entonces estás deprimido y le dices a Dios: Señor, háblame, y lo que tú me digas yo haré. Y abres la Biblia y dice: y Judas se ahorcó. Y entonces cierras la Biblia asustado y dice: Señor, pero ¿qué son estas cosas? Y vuelves a abrir y aparece y dice: y lo que has de hacer, hazlo pronto. Miren, todo extremo. Yo no quiero decir que esa emoción interior, no les quiero robar esto. Esa emoción interior a veces, de ir y confirmar en la palabra, es un carisma, es un regalo que el Señor nos da. Pero a veces lo volvemos tan mecánico que queremos violentar siempre la voz de Dios así, y así no funciona. O como un oráculo. No. Hombres y mujeres de la palabra, que podemos estudiar la palabra de Dios, pero que a la vez podemos orarla. Necesitamos servidores de la renovación, enamorados de la palabra. La palabra de Dios es una carta de amor que nos enamora. Y para entender la voluntad del cielo, para entender lo que el Señor quiere regalarte y hacer contigo, tienes que escucharlo. Nuestros grupos de oración tendrán que ser grupos de oración donde oremos con la palabra. Así nació la Renovación Católica, pertenece a nuestra espiritualidad, o sea, no les estoy pidiendo nada extraordinario. Porque si no escuchamos, la tristeza será más fuerte que nuestra esperanza. Porque si no escuchamos, entonces el dolor será más fuerte que nuestro servicio. Si no escuchamos, fácilmente nos perderemos en el camino. Un servidor que no escucha a su Señor, que no escucha esas palabras de amor, tarde o temprano su servicio morirá en el desierto lleno de aridez espiritual. Hay servidores que empiezan muy entusiasmados y fácilmente ante una dificultad u otra se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz del Señor, esa voz que nos enamora, esa voz que nos da fortaleza. Pero al estudiar y al orar la palabra, hay que hacer también un acto de fe, y es creerle a la palabra de Dios. No es suficiente con leerla y estudiarla, es indispensable que le creamos al Señor y a su palabra. Si Él ha dicho: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. El Señor no dice que nos va a quitar toda la carga. No, nos está diciendo que descansamos en Él y que su yugo será mucho más llevadero y su carga será mucho más ligera. Nos quedamos solo con el primer pedacito. No. Hay que creer en la palabra del Señor. El Señor ha dicho que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Es hora de creerle. El Señor ha dicho: y ustedes cuando salgan y evangelicen harán cosas mayores. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a su palabra. Pero para eso tienes que ser hombre y mujer que escucha. Si no hay escucha, créeme que te perderás de la grandeza de Dios, de un Dios que te susurra palabras de amor constantemente. María es la mujer de la escucha. Por eso es la mujer enamorada de Dios, porque escuchaba, porque sabía escuchar. Y en la escucha, María se vuelve en un instrumento de bendición para todos nosotros, porque pudo escuchar, pudo decir que sí, pero solo porque pudo escuchar, sin entender. ¿Ustedes creen cuando el ángel se le aparece a María y le dice: bueno, alégrate María, el Señor está contigo? Hasta ahí muy bien. Vas a quedar embarazada. Y María dice, obviamente: pero ¿cómo será esto? No conozco varón. Y la explicación que le da el ángel, ¿cuál es? Ninguna. No, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, que es esa explicación. Pero María escucha. Y al escuchar no tiene miedo de lanzarse en una aventura que no comprende.
María tiene 14 o 16 años cuando, dice la tradición, el ángel se le aparece. ¿Usted se imagina que después de este retiro usted llega a su casa, su niña de 15 años, y le dice: mamá, estoy embarazadita y es del Espíritu Santo? Usted va a decir: ¿pero cómo? ¿Cuál Espíritu Santo? ¿Al novio ese que tienen le dicen Espíritu Santo o qué? Y tiene que decirle al novio, a su futuro esposo. Pero María se lanza en esa aventura sin comprender mucho, porque ha escuchado mucho. No todo lo que uno escucha a veces lo comprende, pero el corazón con la escucha empieza a enamorarse. ¿Quieres ser un servidor que se enamora de Dios? Escúchalo mucho, escucha su palabra. Porque la voz de Dios, el primer efecto de la voz de Dios, de la palabra de Dios en nuestra vida, es que nos enamoremos más de Él. Ese es el primer efecto de un hombre y una mujer de la palabra, es que nos enamoramos de Él. Segundo momento, dijimos que esta era una meditación distinto a lo que hemos hecho. Vamos a decirle al Señor que nos hable, que es así como nos enamora, que queremos escuchar su voz. Y el Señor nos habla a través de su palabra, pero también nos habla de muchas maneras en nuestra vida cotidiana, y tendremos que estar atentos a su voz. Dios es así como nos corrige y como nos enamora. Hace unos años, cuando yo era asesor de la Renovación Católica en mi ciudad, todos los viernes, todavía lo hacen, en Manizales, en la parroquia de Cristo Rey, todos los viernes hay una hora santa que organiza la Renovación. Y yo venía orando esa semana con la palabra de Dios y venía meditando en esto de creerle a su palabra. Y el Señor me decía que debía creer más, que debía creerle más. Era lo que yo sentía en la oración. Pero yo me hice el de los oídos sordos. Llegó el viernes y tuvimos la hora santa. Y en esa hora santa, el Señor me decía que había una persona que había encontrado el trabajo que siempre soñó. Yo hice caso omiso a lo que sentía en mi corazón, porque yo dije, humanamente hablando, hombre, aquí hay tanta gente enferma, con tanta necesidad, con tanto dolor, que esto del trabajo no puede ser de Dios, esto será mío. Y no le creí a Dios, aquello que yo había leído en la palabra y orado, y el Señor me decía, tienes que confiar más. Aquel día no lo hice y yo no dije nada. Cuando terminó la adoración, yo voy hacia la sacristía, y en el camino hacia la sacristía un hombre se me acerca y me dice, padre, ¿lo puedo abrazar? Yo le digo, claro que sí, venga. Lo abrazo y me dice, mire padre, usted no se imagina la felicidad que yo tengo en mi corazón. Yo, que soy curioso, le pregunté, ¿y por qué estás tan feliz? Y él me dijo, porque imagínese padre, hoy tuve el primer día del trabajo que siempre soñé. Cuando él dice trabajo, yo digo, tierra, trágame. Y me dice, yo salí de mi primer día de trabajo y dije, voy a ir a la primera iglesia que esté abierta para darle gracias a Dios. Yo no sabía que hacían esta alabanza en este lugar, y cuando llego me encuentro con esta hermosura. ¡Qué día tan especial! Yo entonces entendí lo que Dios me estaba diciendo y le dije a aquel hombre, ¿lo puedo abrazar? Cuando lo abracé, le dije, perdóneme. Él no entendió de qué estaba hablando. Tal vez dijo, este cura se enloqueció.
Pero tenía que pedirle perdón porque el Señor entonces me dijo en el corazón, me dijo, esta noche ha sido especial para él, pero pudo haber sido mucho más especial y tú se lo robaste. ¿Te acuerdas que te dije que confiaras? Es así como nos enamoramos de Dios, incluso cuando Él nos corrige. Un servidor, un verdadero servidor, no hace solo lo que piensa. Un verdadero servidor hace lo que el cielo quiera. Por eso discernir no es escoger entre lo bueno y lo malo. Discernir es escoger siempre la voluntad de Dios. De dos cosas buenas, escoger la que Dios quiere. Eso es discernir. De dos cosas buenas, la que Dios quiere, no la que a mí me parezca. Y para eso se necesita un corazón que escuche. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, en esta tarde disponemos nuestro corazón, Señor, porque queremos hacer tu voluntad y no la nuestra, porque deseamos siempre, Señor, escuchar tu voz. Porque si me hablas, Señor, entonces mi corazón se enamora. Porque si me hablas, Señor, entonces será mucho más fácil comprender hacia dónde debo ir. Señor, hoy tengo sed de ti. Tengo sed de tu palabra. Hoy quiero conocerte y amarte. Y esto solo será posible, Señor, si nos hablas el corazón. Confronta nuestra vida, Señor, con tu voz. Confronta nuestra vida, Señor, con tus palabras. Yo quiero invitarte para que le digas a Dios que durante este día y medio que nos queda de encuentro, dile al Señor que te siga hablando al corazón, que quieres escucharlo. Pídele al Señor que confirme, que te muestre, pero pídele también al Señor que te regale la posibilidad de enamorarte más de su palabra. Hoy quiero escucharte, Señor. Hoy quiero escucharte. Yo quiero, Señor. Hermanos míos, en su caminar como servidores, en su caminar como cristianos, si han escuchado la voz del Señor, si han sido capaces de entregarle a Él sus tristezas y sus dolores, llegará el momento donde nuestra vida no es la misma si no está Jesús. Por eso la oración constante de un verdadero servidor es esta: Señor, quédate con nosotros, quédate conmigo, Señor, porque la tarde cae, porque el anochecer ya llega, porque tal vez la prueba, porque tal vez el dolor pueden volver a llegar a mi vida, a mi corazón, pero si te tengo a ti, Señor, entonces sí que seré fuerte. Porque si te tengo a ti, Señor, entonces sí que nada me detendrá. Necesitamos servidores que no se les olvide que debemos caminar con el Señor, que Él está con nosotros. Debemos constantemente invitarlo a Él a que se quede en nuestra vida. No solo a que nos visite de vez en cuando, sino a que se quede con nosotros, a que se quede en nuestro corazón, a que se quede en nuestra existencia, que se quede en nuestra familia, en nuestro caminar y en nuestro servir. Es así, hermanos míos, como nuestro servicio realmente empezará a ser verdaderamente cristiano. Cristiano. Decirle al Señor con humildad: quédate conmigo, es decirle: Señor, dirige tú mis pasos, dirige tú mi vida. No permita, Señor, que mi orgullo, no permita, Señor, que mi egoísmo, no permita, Señor, que mi pesimismo dirija mis pasos.
Por el contrario, Señor, por el contrario, dame la gracia de estar siempre contigo. Y bellamente el Señor hace un signo maravilloso, y es que se queda en la fracción del pan. Por eso los otros carismáticos somos amantes de la palabra, pero somos profundamente enamorados de Jesús Eucaristía. La Renovación Católica nació en una casa de retiros, el Arca y la Paloma, en Duquesne o Duquesne, en Estados Unidos, y nació en una capillita frente a Jesús Eucaristía. No hubo imposición de manos, no hubo mucha alabanza, simplemente estaba Jesús en el tabernáculo, en el sagrario, y un grupo de jóvenes que querían renovar los sacramentos del bautismo y la confirmación que ya habían recibido. Es decir, querían renovar la acción del Espíritu en sus vidas. La renovación nació frente a un sagrario. La renovación nació frente a Jesús Eucaristía. Y por eso nosotros, servidores de la renovación, debemos ser hombres y mujeres eucarísticos, a los pies de Jesús. Es así como se renueva la experiencia del bautismo en el Espíritu. Es así como se renuevan nuestras fuerzas, a los pies de Jesús, a los pies de Jesús Maestro, a los pies de Jesús Pan de vida. Es ahí donde la promesa se hace realidad. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y lo tienes en el sagrario. Ahí está para ti. No concibo a un servidor que no visite a Jesús en el Santísimo. No se concibe un servidor que no sea profundamente eucarístico, porque es ahí donde escuchamos, pero es ahí donde renovamos nuestras fuerzas, es ahí donde nuestros ojos se abren a los pies del Maestro. Es más, ¿cuántas veces tú y yo, después de encontrarnos con Él en el sagrario, empezamos a pensar de una manera distinta? Nuestras fuerzas se renuevan. Pero ¿cuándo fue la última vez que lo visitaste? Tal vez el Señor te quiera hacer ese llamado de atención en esta tarde. Y tal vez Jesús en el sagrario hoy tomaría una guitarra y empezaría a cantar esa canción que dice: probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo en el sagrario no me he querido ir, que tú quieras volver, por eso aún estoy en la misma ciudad, para que tú al volver y sea como ayer. Eso te dice el Señor desde el sagrario. Eso te dice el Señor desde el sagrario. Aquí estoy, esperándote, esperándote. Pero la historia no termina ahí. Venía la sorpresa final. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Bellamente los discípulos salieron corriendo del lugar de la bendición, y el texto termina con que ellos regresan al lugar donde siempre han debido estar, en la presencia de Dios, en el lugar de la bendición. Deja de huir, deja de correr. Tu lugar es con el Señor. No dejes que el dolor, no dejes que el pecado, no dejes que la frustración te roben la posibilidad de estar donde tienes que estar. El lugar de tu bendición tal vez es tu comunidad, tal vez es tu parroquia, y tú has querido salir corriendo muchas veces. Pues el Señor te confirma en esta tarde que debes volver a tu Jerusalén. Deja de correr, deja de huir,
deja de escapar. Es hora de volver a tu casa. Ya le has dicho a Jesús: Señor, quédate con nosotros. El Señor está contigo y por eso puedes volver a tu casa, a tu Jerusalén, con la certeza de que el Señor está contigo, de que el Señor está contigo. Servidores de la Renovación Católica Carismática de Argentina, terminamos diciendo en esta meditación, como los discípulos de Emaús: Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate con nosotros. Amén.